Encuentro Comarcal de Difusión de Resultados del Programa de Desarrollo Rural desde 1996 hasta 2025. Y para daros la bienvenida, damos la palabra a don Antonio Sánchez Díaz, alcalde de Losar de la Vera, que es el municipio anfitrión de este encuentro. Adelante, alcalde, por favor. Gracias por estar con nosotros hoy. La directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel, gracias por acompañarnos. Alcaldes, compañeros, presidente de la Mancomunidad de la Vera, presidente de Adicover, autoridades en general, diputados, diputadas y público asistente, presidente de la red española, no, extremeña en este caso, aunque está también la española, de Desarrollo Rural, Francisco Sánchez Vega. Gracias a todos por acompañarnos en una jornada en la que se va a hablar del futuro de la Vera, basándonos en la experiencia de los últimos 30 años de Adicover, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Aquellas generaciones de nuestros abuelos y nuestros padres consiguieron despegar. La economía crecía a ritmo de 2 dígitos anuales y con el paso de los años llegamos a alcanzar lo que conocemos hoy como el estado del bienestar, que llevamos ya instalado en él hace bastantes años y que yo creo que hoy día seguimos manteniendo, aunque empiezo a dudar si estamos en el cenit y podremos aguantarlo mucho tiempo o hemos iniciado ya el descenso. Eso es lo que creo que se pondrá sobre la mesa hoy en esta jornada, hablando de lo que han sido los últimos 30 años en la Vera de la mano de Adicover y las experiencias de lo que hemos ido progresando y lo que nos queda por hacer, que creo que es mucho, porque somos una comunidad, una provincia y una comarca con futuro. Y ese futuro lo tenemos que planificar, trabajar y desarrollar entre todos los que estamos aquí. Muchos de los que estamos aquí hoy somos gestores de recursos públicos y creo que entre todos debemos conseguir que ese desarrollo futuro de nuestra comarca, nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma siga adelante y que no inicie ese descenso, sino que nos mantengamos y, a ser posible, sigamos creciendo. Bienvenidos, que disfrutéis de la jornada y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, alcalde. A continuación, damos la palabra a don Fermín Encabo Acuña, presidente del Grupo de Acción Local Adicover, entidad organizadora de esta jornada. Compañeros y compañeras, bienvenidos todos a este encuentro comarcal de comunicación de resultados del Programa de Desarrollo Rural de la Comarca de la Vera, que también podremos decir bienvenidos al cumpleaños de Adicover. Después de 30 años trabajando, pues no son 2 días, ¿no? Me gustaría agradecer a todas esas personas que están detrás, ¿no? En primer lugar, me gustaría acordarnos de aquellos que fueron presidentes. Aquí hay uno, pero aparte de este, hay más. Francisco Cañada, Victoriano Macías, Víctor Soria, Antonio Rodríguez, que está aquí hoy, y el que os habla, que ya lleva unos años también, ¿no? Pero sobre todo me gustaría agradecer también a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores que llevan 30 años con ese compromiso, con ese trabajo, porque muchas veces no nos damos cuenta que para que las cosas funcionen también tiene que haber gente ahí, ¿no? Y los trabajadores han estado durante estos 30 años trabajando para que el grupo se haya mantenido y tenga ese éxito y ese trabajo lo han hecho ellos, ¿no? Pero también me gustaría acordarme hoy de esos emprendedores y esos promotores que con su valentía y su compromiso se implantan en las comarcas, ¿no? Porque muchas veces, si no fuera por ellos, pues esos trabajos que van a desempeñar aquí, donde se implantan esos trabajos que van a hacer, donde se implantan esos negocios, pues si no fueran por ellos, pues tampoco tendría mucho éxito, ¿no? La Asociación Integral de la Comarca de la Vera, Adicover, como entidad y sin ánimo de lucro, está formada por los distintos agentes locales de la comarca, tanto políticos, privados como económicos y sociales. Lleva 30 años liderando el desarrollo rural de la comarca de la Vera, con un claro objetivo: impulsar el desarrollo económico y social de la misma, creando y consolidando empleo, mejorando servicios y fomentando la entidad comarcal. Adicover cuenta con una dilatada experiencia de desarrollo rural, habiendo presentado y ejecutado desde el año 1996 los siguientes programas de desarrollo. Programa Operativo 1, PRODER 1,
1996-1999. Programa Operativo PRODER 2, 2000-2006. Programa de Desarrollo Comarcal Enfoque Líder, 2007-2013. Programa de Desarrollo Comarcal Líder Medida 19, 2014-2023. Un total de fondos públicos desde Adicover de la comarca de la Vera asciende a 16.609.444,72 euros. A esta cantidad debemos añadirle los fondos de desarrollo del 2023 a 2027 que ascienden a una cantidad de 2.950.202 euros. Por otra parte, desde Adicover seguimos trabajando en actividades turísticas, culturales, económicas, ligadas a nuestro patrimonio y desarrolladas bajo los parámetros de la sostenibilidad, contribuyendo a un desarrollo económico, social y cultural y medioambiental de la comarca de la Vera. En definitiva, Adicover ha jugado, jugará y seguirá jugando un papel determinante como elemento vertebrador de la comarca de la Vera. Hoy celebramos un aniversario muy especial. Son 30 años de Adicover, 3 décadas dedicadas de compromiso, trabajo constante y transformación en nuestra querida comarca de la Vera. 30 años no son solo una cifra, son generaciones de personas que han crecido y han creído en el potencial en el medio rural, que han apostado por quedarse, por emprender, por innovar y por sobre todo mejorar la vida de nuestras gentes. Y todo ello, lógicamente, ha sido posible gracias al papel fundamental de las instituciones y de los grupos de acción local. Adicover lleva 30 años promoviendo proyectos, apoyando a emprendedores, dinamizando economía en nuestra comarca, apostando por el patrimonio, por la cultura, por la igualdad, por el medio ambiente. Adicover ha sido y es un motor de desarrollo, un puente entre Europa y nuestros pueblos, porque sin los pueblos no hay futuro. Una herramienta para que la Vera siga viva, activa y orgullosa. Hoy, más que nunca, debemos de seguir apostando por este modelo, porque los desafíos del mundo rural siguen presentes. El reto demográfico, la digitalización, el cambio climático, pero también lo son las oportunidades, la agroecología, el turismo sostenible, la economía circular, de la que hablaba Antonio, la innovación rural. Por eso hoy no solo celebramos lo que hemos conseguido, sino que también reafirmaremos nuestro compromiso con el futuro. Adicover entendió así, hace ya 3 décadas, las necesidades del territorio y puso de manifiesto con el trabajo el desarrollo entero de una comarca. Hoy podremos visualizar los resultados de ello.